Bendiciones, hermanos, buenas noches. Vamos a continuar el estudio bíblico. Estábamos hablando acerca de las disciplinas de un hombre y de una mujer piadosa, ¿verdad? Y estábamos diciendo que no, en realidad no es simplemente tomar una decisión, no es venir al altar y decir acepto a Cristo. La vida cristiana es una vida constante, diaria, de arrepentimiento, de búsqueda del Señor. En realidad, la vida cristiana no es que puede ser, es una vida disciplinada. No puede ser más que una vida disciplinada en esa hambre que esa persona tiene en buscar al Señor diariamente. Y esta vez estamos hablando de la oración. Habíamos hablado lo que no es oración. A veces hay cosas que entendemos mal acerca de la oración. Y ahora habíamos pasado a los 5 aspectos de interacción con Dios, en la que nosotros tenemos comunión con Dios, nos comunicamos con Dios, y es la oración. Cuando leemos la Biblia, es Dios hablándonos a nosotros. Y cuando oramos, estamos hablando a Dios. Y habíamos dicho que hay ciertas cosas, si bien no necesitas saberlas, lo único que tienes que hacer para acercarte a Dios en oración es simplemente arrodillarte o ahí parado, orar, hablar con tu Creador. Lo único que necesitas es eso. Pero además, habíamos dicho que hay ciertas cosas que pueden ayudar a tu vida de oración. Y una de las cosas que habíamos dicho es que muchas personas habían encontrado que ayudaba en su vida de oración era la meditación, la cual era totalmente distinta a la meditación del mundo, porque lamentablemente, como muchas veces sucede, buscamos nuestros significados en el diccionario de la Real Academia de la Lengua de la Real Academia Española. Ahora, un detalle con estos diccionarios: los significados de las palabras en el diccionario, los significados de las palabras en los diccionarios, no solamente en español, sino también en el diccionario en inglés. El significado de estas palabras cambia con el tiempo. Y nuevas palabras, de la misma manera que nuevas palabras ingresan al vocabulario todos los años, y creo que hace un par de días anunciaron las nuevas palabras que ingresaron al vocabulario inglés y al vocabulario español. De la misma manera, hay palabras que salen porque no se usan y hay palabras que cambian su significado. Pero hay un diccionario cuyas definiciones nunca cambian, porque siempre son las mismas. Y ese diccionario es la Biblia. Si quieres saber qué es su misión, no vayas al diccionario de la Real Lengua Academia de la Lengua Española. Ve a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de la su misión? ¿Qué dice la Biblia acerca de la paz? ¿Qué dice la Biblia acerca de la meditación? Este es el verdadero diccionario. No está tan ordenado como los otros diccionarios, pero están aquí. Contienen todas las definiciones que tú quieres. Ahora, habíamos hablado de la meditación, he hablado bastante acerca de eso, y ahora vamos a hablar del segundo aspecto. Hay otro aspecto que puede ser un obstáculo, puede ser algo que nos ayude, es la confesión. Ahora, ¿en qué sentido? Si alguien me acompaña a 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, si vamos ante Dios con un corazón, como dicen, contrito y humillado, reconociendo nuestra necesidad y reconociendo nuestra falta, que nosotros no somos perfectos, cometemos errores, y a veces cometemos el error de porque tenemos un título, o porque nací en el Evangelio, porque vengo a la iglesia toda mi vida, porque soy pastor, o porque soy anciano, porque soy diácono, o porque yo doy las clases de la Biblia. Cometemos el error de pensar que somos perfectos y que no podemos cometer errores. Ese es otro gran error. Decimos, yo nunca haría eso. ¿Sí? Eso decía David, creo yo, ¿verdad? Un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Si
había un hombre que era perfecto, fue creado perfecto y vivía en un lugar perfecto, y ese hombre cayó. ¿Cómo es que ahora yo, que vivo en un mundo imperfecto, que como habíamos visto anteriormente, soy un hombre imperfecto por dentro, cómo es que yo puedo pensar que yo no puedo cometer un pecado o yo no puedo caer? El hombre que vivió en un mundo perfecto y era perfecto se llamaba Adán. Y en ese momento existía el verdadero shalom. Adán experimentó el verdadero shalom, la verdadera paz de la que la Biblia habla. Y aún así, en la pareja, Adán y Eva cayeron y pecaron. Viviendo en un mundo perfecto, imagínense nosotros, imperfectos por dentro, rodeados de imperfecciones, influenciados por imperfecciones, y podemos pensar que no vamos a poder caer. Es muy peligroso pensarse perfecto o creer que uno no va a poder caer. Y lamentablemente lo que el tiempo una y otra vez nos enseña es que grandes hombres caen. Pero el problema no es si tú caes, el problema es si te levantas, si te puedes levantar, si puede haber arrepentimiento y confesión delante de ti. Esa es la verdadera, el verdadero acto al que la Biblia te está llamando. Te está llamando a eso. ¿Y cómo llegamos a ese punto de confesión? A ese punto en el que nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestras deficiencias, nuestras carencias. A través, uno, de escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la meditación de la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios nos habla a nosotros y identifica nuestros errores, identifica nuestras faltas, incluso los pecados de omisión, que llaman de omisión, que nosotros tal vez no nos habíamos dado cuenta que habíamos cometido. Y en ese momento es cuando podemos llegar, en ese momento de confesión, arrepentimiento a Dios. Siguiente, por favor, pastor. Ahora, miren lo que dice Santiago. Santiago dice: si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Muchas veces nos vemos al espejo y no vemos ningún defecto. Nos vemos como las ovejitas del domingo. Pero en realidad eso no siempre es lo que los otros ven de nosotros. Y ese muchas veces no es nuestro verdadero ser. Es por eso que llaman a la Biblia el espejo de nuestra vida. Es el espejo que nos permite identificarnos quiénes somos nosotros. Eso es lo que decía David, ¿verdad? En el Salmo 139, examíname. O sea, mejor dicho, déjame a través de tu palabra verme a mí mismo, identificar quién soy yo en realidad. Siguiente, por favor, pastor. Entonces, el pecado no confesado nos puede alejar de Dios. Y este es un tema un poquito, voy a salirme un poquito del tema porque es algo que he estado viendo mucho últimamente y lo voy a meter aquí. Siguiente, por favor, pastor. Y es acerca de por qué hay tanta idolatría en el mundo. ¿Por qué tanta gente, en vez de ir a los pies de Cristo y buscar a Dios, como lo dice la Biblia, que es el único intermediario, por qué la gente busca tantos ídolos y tantos santos? ¿Por qué le rinde tributo a María y a José y a Maximón en Guatemala y a Malverde en México, ¿verdad? Incluso ahora está creciendo de una manera exorbitante la idolatría a la Santa Muerte, que se ha visto todos los años, lamentablemente, debido a Halloween. Esta fiesta, estos ídolos como la Santa Muerte ganan más
adeptos, no solo en México ya, sino en Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos. Las iglesias de la Santa Muerte están reproduciéndose por toda América, incluso en Europa y Asia. Los chinitos están adorando a la Santa Muerte, ni siquiera entienden de dónde viene la Santa Muerte, pero es algo que viene. Y la pregunta es, ¿por qué ir a Maximón? ¿O por qué ir a Malverde? ¿Por qué buscar a la Santa Muerte? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la idolatría? Y tiene que ver con confesión de pecados, porque el Dios de la Biblia te exige santidad, exige un cambio en tu vida. Te toma como eres, pecador, seas lo que seas, vienes a los pies de Cristo, pero ahora en los pies de Cristo te va a transformar, te va a cambiar, te va a decir, ¿sabes qué? Este aspecto de tu vida tiene que cambiar. No puedes ser el mismo, tienes que cambiar. Paul Washer decía que un cristiano es una persona, un cristiano antes y después es como una persona que fue atropellado por un camión. Irreconocible lo que era antes y lo que es ahora. Entonces, ¿por qué ir a estos ídolos? Porque estos ídolos, y estas son las promotoras de esos ídolos, lamentablemente hay más participación de mujeres, porque ellos no requieren nada de ti, excepto ofrendas, bienes, promesas, dinero, comida, licor, que le pongas un cigarro ahí, pero no te piden santidad. Esa es la diferencia entre todas las demás religiones y cultos y sectas. No te piden un cambio en tu vida, no buscan transformarte a ti, solamente buscan transformar la circunstancia en la que tú estás. Es por eso que un narcotraficante puede ir tranquilo y ponerle la vela a Maximón o a la Santa Muerte y pedirle que haga algo, y le pueden pedir cualquier cosa, no solamente por sanidad, también que se lo lleve, o que lo lleve y meta a la cárcel, o que lo mate. No solamente piden cosas que nosotros podemos pedir, porque si en verdad amamos a nuestros hermanos, siempre vamos a desear para ellos más de lo que nosotros podemos darles, ¿verdad? Pero estas personas, a la Santa Muerte, a Maximón, pueden pedirle, ¿sabes qué? Quiero que se rompa la pata, o que su negocio que ha abierto le vaya mal, o quiero venganza, quiero que vengues la muerte de mi hijo. Y la gran parte de personas que levantan velas a estos santos buscan eso, buscan venganza. Aquí buscan hacer venganza por sus propias manos. Pero la Biblia, ¿qué dice acerca de la venganza? Dios dice, la venganza es mía. Y Dios nos llama a perdonar a los que nos ofenden. Ahora, no nos dice que se vayan libres, no dice perdónalo, pero si cometió un pecado bajo las leyes, tiene que pagar por ese pecado. Pero está perdonado, pero igual se va a la cárcel. Son dos cosas bien distintas. En la teología de los reformadores le llamaban la teología de los dos reinos. Significa que si bien una persona cometió un asesinato, puede ser perdonada por todo el pueblo y por toda la iglesia, pero debido a que cometió un asesinato, rompió leyes del reino terrenal. Así es que tiene que pagar de acuerdo a la sanción del reino terrenal. El reino espiritual ha sido redimido, perdonado y puede incluso volver a la iglesia, pero en el reino terrenal tiene que cumplir su cadena. Esa es la teología de los dos reinos. Siguiente, por favor, pastor. Entonces, es un obstáculo y explica de alguna manera por qué tanta idolatría en el mundo. Porque, como dije anteriormente, el Dios de la Biblia es un Dios santo. Y como dice, requiere santidad de nosotros. Sea es la condición que vive con él. O sea, es la vida de él. Amén. No, y una característica de muchas de estas personas es que uno, no conocen la palabra de Dios, no han leído la Biblia, solamente repiten lo que escucharon de alguien que lo malinterpretó. Y otro, algo gracioso, la mayoría de estas personas, especialmente los que veneran a la Santa Muerte, son católicos y no tienen ningún problema con el domingo ir a la misa y en la tarde ir a venerar a este ídolo.
¿verdad? ¿Por qué? Porque no escuchan palabra de Dios, no estudian la palabra de Dios, no tienen lectura diaria de la palabra de Dios. Así es que en su ignorancia creen que pueden tener, como decía Jesús, dos señores. No puede, Jesús dijo, no puedes servir a dos señores. No puedes, es imposible. Bueno. Yo quería decir que el segundo aspecto que queremos considerar es que vamos a verlo en la siguiente clase, en realidad es la adoración. Siguiente, por favor, pastor. Y básicamente, de esto vamos a hablar más adelante. Perdón, básicamente, ahora, esto es simplemente como un dominó, como una escalera. Hechas de una manera disciplinada, estas cosas simplemente suceden espontáneamente. ¿Por qué? Porque si tú escuchas la palabra, lees la palabra, estudias la palabra, ¿verdad? Ahora vas a escudriñar la palabra de Dios, ¿qué dice acerca de este tema? ¿Verdad? Ok, me interesa este aspecto de la palabra, quiero buscar qué dice acerca de la Biblia acerca de este aspecto, ¿verdad? Voy a escudriñar la palabra, voy a estudiarla y luego medito en la palabra. Y otra disciplina que es también malinterpretada por el mundo es contemplar la palabra, la disciplina de la contemplación. Contemplamos la palabra. Todas estas cosas inevitablemente, espontáneamente nos van a llevar a la adoración. No es necesario que te obligues a adorar o que digas palabras infladas, etc. Este conocimiento aplicado a tu vida, meditado en tu vida, y cuando contemplas esa hermosura, esa belleza, esa realidad, espontáneamente va a salir de ti la adoración. ¿Qué decía ese himno que es tan bueno? Oh Señor mi Dios, al contemplar los cielos. O sea, estoy contemplando los cielos, lo que Él formó con sus manos. Cuando escucho la naturaleza, los ríos, cuando veo las aves, cuando veo tu creación, estoy contemplando, ¿verdad? Silenciosamente estoy contemplando, estoy viendo lo que Dios ha creado. Inmediatamente de mi corazón nace la adoración. Eso es lo que esa alabanza está diciendo. Simplemente al ver la naturaleza, al ver la creación, es suficiente para adorar a Dios. No necesitas nada más. Y el meditar en lo que Él ha hecho por ti, cómo se hizo hombre, vino a este mundo, murió por nosotros, las cosas que nos dijo acerca de nosotros mismos y las cosas que debemos hacer acerca de Él. Cuando vemos su obra, cuando vemos su amor ahí expresado en la cruz y su justicia al mismo tiempo, cuando tú entiendes eso, entonces la adoración debe salir de ti, debe brotar de ti. Como ya vamos a ver eso en la siguiente clase. Entonces, lo último, lo cuarto sería la sumisión. Ahora, siguiente, por favor, pastor. Es simplemente la sumisión es la entrega consciente de todo aspecto de mi vida, todo lo que yo soy a Dios. Me someto ante Él, me someto a la palabra de Dios, me someto a su voluntad, me someto a lo que Él quiere que yo haga, porque cuando Él me redime, Él me hace una nueva criatura, me hace un nuevo ser, me da un nuevo propósito, me da valor. Eso es lo que significa ser una nueva criatura ahora en Cristo. Me da un nuevo destino, la nueva Jerusalén. Entonces, la sumisión es un aspecto que siempre debe estar en nosotros. No podemos orar y decir, Señor, tú tienes que hacer esto, porque yo quiero. No, Señor, como Jesús oró, nos enseñó a orar, que se haga tu voluntad por sobre la mía siempre. Y su voluntad es buena y perfecta, así es que no tenemos por qué preocuparnos. Hablando de la sumisión, a una mujer le estaban explicando acerca de la sumisión en el matrimonio, y la mujer como que sentía, y entonces se lo explicaron de esta manera, le dijeron, ok, Dios creó la tierra a una distancia del sol tal que si estuviera un poquito alejada del sol se congelaría, pero si estuviera un poco más cerca al sol se quemaría. Y hizo que el sol y la luna estuvieran a tal distancia que cuando hay un eclipse
la luna, que es muy pequeña, cubre todo el sol. Y luego nos dio estaciones que permiten regenerar la naturaleza año tras año. Y le empieza a explicar todo lo que Dios, cómo la creación es tan perfecta, cómo la gravedad, si la gravedad hubiera sido un poquito más, pues todos saldríamos disparados. Si fuera un poquito menos, pues los planetas estarían en constante choque. Entonces Dios diseñó y planeó todo aspecto de la creación de tal manera que es perfecta y da un orden y es bello, pero en el aspecto acerca de la sumisión se equivocó. O sea, todo lo que Dios ha dicho, ha creado y ha decretado está perfecto, excepto a que me tengo que someter a mi esposo, o que me tengo que someter a la iglesia, o que me tengo que someter a los superiores. En eso se equivocó Dios. Entonces, amén. Exacto. O sea, la sumisión, si tú vas a rechazar la palabra de Dios en un aspecto, entonces, ¿con qué criterio vas a poder aceptar el otro aspecto? Fue George Washington, uno de los fundadores de esta nación, que vio la Biblia y era un deísta y venía de la época del Enlightenment. Es decir, que leyó la Biblia y dijo: no, esto no puede ser. El Dios en que yo creo no pudo haber hecho esto. Entonces agarró y rompió esa hoja y editó la Biblia. Empezó a cortar la Biblia. Todo lo que él, según su entendimiento, no era correcto, no iba de acuerdo al Dios en el que él creía, empezó a quitarlo de la Biblia. Y acabó con una Biblia bien delgadita. No acabó con una Biblia bien grande, pero el Dios que él creó fue un Dios de acuerdo a él. En realidad era él, porque estaba basado en su criterio, estaba basado en lo que él, en su ignorancia, creía que era bueno. Y este es un fundador de este país, quien tenía esclavos, quienes muchos de ellos murieron bajo su mando, ¿verdad? Castigados, porque cuando robaban comida, pues el castigo era latigazos. Tenemos estatuas y aparecen los billetes de dinero, pero esas son las personas que formaron este país. Y cuando dicen que esta es una nación cristiana, ¿qué cristiana? Bueno, toda la civilización europea, occidental, está basada en ideas del cristianismo, pero hace muchos cientos de años que ninguna de esas naciones, incluyendo Israel, que es una nación atea, ¿verdad? El Estado de Israel, ¿verdad? Como Estado, como gobierno, una nación atea, ¿verdad? No tiene nada de cristiano ni nada del Antiguo Testamento. O sea, una cosa es la nación y otra cosa es el pueblo, las iglesias. Entonces esa es la sumisión. Ahora, y la última es la petición, porque es cuando nosotros nos acercamos a Dios después de haber pasado por todo eso, de meditación, de confesión, de adoración, de sumisión. Siempre vamos a llegar a un momento de petición, y lo que el libro nos quiere hablar es acerca acerca de unos 5 aspectos de cómo es una petición. ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios en petición? Y lo primero que nos dice es que oramos en el Espíritu. Y importante, porque vamos a hablar más adelante acerca de Espíritu con la E pequeña, con minúscula. Este es Espíritu con la primera letra es mayúscula. Entonces está hablando del Espíritu de Dios. Lo que simplemente quiere decir es que oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. No como dice Romanos 8, ¿verdad? A veces no sabemos lo que pedimos, ¿verdad? Y también Santiago nos dice que a veces pedimos mal. Entonces, ¿cómo debemos pedir? En espíritu. Pero ¿cómo voy a poder en espíritu si no conozco al Espíritu? Para que el Espíritu te guíe en pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, tienes que haber leído tu Biblia, tienes que conocer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está en la Biblia. Lo segundo nos dice que oremos
continuamente. O sea, que la oración no termine simplemente los miércoles, no termine los domingos o los martes. La oración tiene que ser algo habitual, algo que hagamos todos los días. Como Jesús, por ejemplo, como todo judío del primer siglo, Jesús oraba 3 veces al día mínimo. En la mañana, al mediodía y al anochecer. Y Pablo tenía la costumbre, como nos dice en el libro de Hechos, de orar a medianoche, porque en los Salmos hablan de las oraciones a medianoche. Era un momento especial para el pueblo judío, para los judíos, orar a la medianoche. Entonces Pablo se encontraba en la cárcel, en lo más remoto de la cárcel, junto con Silas, ¿verdad? Después de haber sido azotados y empezaron ¿a qué? A adorar a Dios, a cantar himnos, a alabar al Señor, como era su costumbre seguramente de hacerlo también, como buen fariseo, ¿verdad? Siempre a los fariseos les gusta hacer más de lo que se le pide. Seguramente oraba a medianoche. Y luego, amén. Y muchos judíos, especialmente los que nos rodean a nosotros, ustedes saben que eso hacen. En las mañanas pues ven caminando al templo, al mediodía y en las tardes, ¿verdad? Es una disciplina que ellos tienen. Ahora, la diferencia entre, y esto vamos a hablar más adelante, hay una oración personal y hay una oración congregacional. Esto es lo que hicimos hace un ratito, es oración congregacional. Es reunirnos como iglesia, como congregación, como eclesía, para orar uno por el otro. Pero iba a decir el más importante, pero igual de importante es su tiempo de oración personal. Cuando Jesús enseñó acerca de la oración, no dijo, cuando ores, ve a la iglesia, espera que sea domingo, ve a la iglesia y ora, y que venga el pastor y ponga las manos sobre ti. No. ¿Qué dijo Jesús cuando enseñó a orar? Ve a tu habitación, a un lugar solo, donde nadie te mire. Y ahí, en tu soledad, en la soledad, porque estás tú y Dios, en ese momento, pide al Señor, acércate, ten comunión con Dios. Entonces, un aspecto muy importante de la oración, no solamente es la congregacional. Si usted solamente ora en la iglesia, déjeme decirle que no está orando, porque las dos cosas son inseparables. No le voy a decir cuál es más importante, pero si no hay oración personal, tu oración congregacional no importa. No pierdas el tiempo, no vengas aquí los miércoles si es que no oras en tu casa, si no tienes una disciplina de oración, como dice la Biblia. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Nos ha mandado a tener una vida de oración privada, acercarnos a Dios, pero no solamente los domingos, porque si tú solamente vienes a orar acá a la iglesia, estás más cerca de ser un fariseo que un cristiano. El libro de Lucas, si ustedes leen Lucas, el Evangelio de Lucas, tú vas a ver a Jesús una y otra vez apartándose para orar a solas. Una y otra vez Jesús se aleja para buscar comunión con su Padre, con Dios. Lo hace siempre, pero cada vez que regresa de la oración, regresa con poder, regresa con energía, puede pasar 40 días y noches en ayuno, puede botar demonios, puede hacer milagros, puede caminar por el agua. Entonces, la vida de oración, la verdadera vida de oración de un verdadero cristiano, es una vida congregacional, pero también una vida personal de oración. Y en esto, a veces a muchos no les guste, pero les voy a decir una vez más: si solamente tienes vida de oración congregacional, tal vez lo estás haciendo para que la gente te vea y no para Dios, porque la verdadera oración busca de Dios. El verdadero cristiano busca comunión con Dios siempre, no solamente los martes, no solamente los miércoles, no solamente los viernes, no solamente los domingos, pero diariamente, siempre. Y ahí, donde nadie te vea, tú con tu Creador, es el momento más íntimo, es el momento más bello, porque muchas veces nos
a veces no confesamos, no confesamos nuestros pecados, nuestras faltas aquí públicamente, porque da vergüenza, ¿verdad? Señor, hice esto, perdóname. ¿Cuántos? No sé, no he visto a muchos que vinieran después de haber cometido una falta gravísima a decir, Señor, he hecho esto, y gritarlo por toda la iglesia, ¿verdad? No se hace mucho eso, pero a solas, cuando Él te está escuchando, cuando estás en comunión con Dios, ¿verdad? En ese momento, abre tu corazón y dile, háblale, de la misma manera que Abraham hablaba con Dios, de la misma manera que Moisés. Dice que cuando dice el texto que hablaba cara a cara, no está diciendo que en verdad Dios bajaba, había una cara de Dios, no, está diciendo que lo hacía de una manera libre, como un hermano habla a otro hermano, o sea, sin nada sin barreras. Hablar con Dios cara a cara era cuando Moisés hablaba con Dios, pues como lo vemos en tantas partes del libro de Éxodo, Números, ¿verdad? Lo hacía, pues, le decía, Señor, si tú no vas con nosotros, si tu presencia no va con nosotros, entonces mátanos, no quiero ir. O sea, le decía, si no vienes conmigo, no. Y Dios dice que no, mi presencia va a ir contigo. Y la oración de Moisés, ¿verdad? Era una oración intercesora por su pueblo. Él oraba por su pueblo. Entonces, y lo tercero sería, oramos por todo. Y como había dicho anteriormente, si en verdad amamos a nuestros hermanos, vamos a querer que ellos reciban, que ellos tengan más de lo que nosotros podamos darles, ¿verdad? Yo quisiera a mi hermano, ¿verdad? Yo quisiera que él no tuviera que preocuparse por dinero, pero yo me estoy preocupando por dinero, los estamos preocupados por dinero. Pero si yo tuviera el dinero, ¿verdad? No tienes que trabajar. Pero eso es lo que deseamos. Pero podemos interceder por el hermano. Los que no podemos dar dinero, podemos interceder por él, que Dios lo siga bendiciendo, que Dios siga fortaleciendo su hogar, a su familia, ¿verdad? Lo siga bendiciendo, le recompense los años de servicio que ya ha dedicado a la iglesia. Si amamos a nuestros hermanos, entonces vamos a desear para ellos más de lo que nosotros podemos darles y vamos a orar por ellos, vamos a orar por todo. La hermana de mi esposa ora por el futuro esposo de su hijo. Yo digo, cuando me enteré, porque los domingos a veces tenemos reuniones y esa es su oración. Ora por el futuro esposo de su hija. Y su hija tiene 12 años. So, va a tener, pero es su deseo y sabe a quién le está pidiendo. Oramos persistentemente. Hay cosas que tal vez demoren mucho tiempo. Hay muchas cosas, y me gusta como un pastor decía, está en el libro, los que tienen el libro, él decía que estaba orando por la conversión de estas dos personas y le decían, has pasado tanto tiempo orando por esos dos inconversos y de nada te ha servido. Y él decía, no, ¿tú crees que mi Dios va a dejar que yo pase años y años y años orando y no responder a mi pedido? Y dice en el libro, cuenta la historia, que uno de ellos se convirtió antes de que él muriera y el otro se convirtió después de que muriera. Pero él dice, él oraba con la confianza de que ese Dios en el que él cree no va a permitir que su oración, ¿verdad?, sea en vano. Eso es ser bienaventurado, que todo lo que tú emprendas, todo lo que tú empieces a hacer, los negocios, todas las empresas que tú empieces, ¿verdad?, todas las cosas que tú te pongas por delante van a tener un éxito, van a suceder bien, de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es bienaventurado. Entonces, si oramos persistentemente, ¿verdad?, Dios nos va a responder al tiempo de Él, no al tiempo de nosotros. Así es que persistimos en la oración, pedimos, seguimos pidiendo. Y el caso, pero ¿hasta cuándo? Hay un momento en el que a veces nuestra oración por fin va a resultar como no. Y en la copia los enviaba a Segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 12, a partir del versículo 15
es cuando, después de que Dios hace evidente el pecado de David, y básicamente el castigo era que ese niño, producto de esa relación, no iba a vivir, y que la espada nunca se apartaría de la casa de David. En 2 de Samuel 12, a partir del 15, vemos a David intercediendo por la vida de su hijo, el pequeño, que había nacido. Dice que oraba y no comía, pero el niño murió. Después de que David se enteró, no le querían decir que lo que había sucedido, pero se enteró lo que había sucedido. En ese momento dice que fue, se cambió, se vistió, fue al templo a adorar, regresó, comió, ¿verdad? Y la gente decía, pero ¿qué haces? Es que David sabía que su oración ya no era necesaria, esa oración, una vez más, Dios ya había contestado. Y esto es sometimiento, esto es sumisión a la voluntad de Dios. Él quería disfrutar de ese niño, ¿verdad? Y es algo, no es para inconversos, ni es para jóvenes en la fe, esta historia. El hecho de que Dios no respondiera a esa oración, de que ese niño iba a morir, pero su actitud de sumisión a la voluntad de Dios, y cuando Dios dio la respuesta, y la respuesta fue no, pues simplemente dejó de orar y continuó adorando a Dios y sirviendo a Dios, y empezó a arrepentirse, se arrepintió de sus pecados. Y el producto de estas experiencias, yo creo que son todos los salmos de David que tenemos, ¿verdad? Son salmos de arrepentimiento, son salmos de sumisión, son salmos de aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Y yo sé que su voluntad es buena y perfecta, y yo sé que un día cada uno de nosotros va a obtener las respuestas a sus preguntas, ¿verdad? ¿Por qué sucedió esto? ¿O por qué tuvo que ser así? Bueno, como dice Pablo en Corintios, ahora vemos como por un espejo, no lo vemos bien, un espejo sucio, no vemos las cosas claramente, porque Dios no nos ha revelado todo. Pero va a llegar un día en el que vamos a entender y ver todas las cosas como son. Vamos a poder entender por qué tuvieron que suceder las cosas de esta manera. Y vamos a entender en ese momento que sí, era cierto que la voluntad de Dios era buena y perfecta. Y lo quinto es, oramos intercediendo los unos a los otros, es lo que hacemos nosotros los miércoles, ¿verdad? Oramos juntos, y los días de semana a las 5 de la mañana. Y siguiente, por favor, pastor. Y lo último es, simplemente son unos consejos que Ken nos da, el autor del libro, y también su esposa, consejos acerca de cómo realizar esta oración. Y esto es bien rápido. Lo primero que nos dice es que es bueno, y a él le ha ayudado, una lista de oración. ¿Por qué? Porque le permite no olvidarse de las cosas. Porque a veces decimos, viene un hermano, y me ha sucedido a mí, me dice, ¿pueden orar por esto? Ok, amén. Y al siguiente día, ¿quién me dijo? ¿Por qué? Entonces, si tenemos una lista, nos va a ayudarnos a centrar, nos va a ayudarnos a no olvidarnos las cosas, porque si son como yo, soy olvidadizo. Lo segundo nos dice que esto, dependiendo de las personas, mucha gente necesita un momento de quietud. Y es difícil, especialmente si tienen hijos, y si tienen trabajos, y si tienen que cocinar, y del trabajo vienen a la casa, y la casa es un terremoto, ¿verdad? Y es difícil, pero tratar de obtener un momento de quietud para ese momento de oración. El lugar es importante, como vimos en la película del Cuarto de Guerra, ¿verdad? La abuelita y luego la otra tenían un lugar especial que era el closet, donde se encerraba para orar. El lugar es importante. Ahora, y otra cosa, usted no necesita venir a la iglesia a orar. En nuestras reuniones de oración congregacional, este es el mejor lugar para orar. Pero en su tiempo privado de oración, en su tiempo de oración personal, usted no tiene que venir aquí. Durante la Reforma, eso fue difícil para los reformadores, porque la gente todavía tenía costumbre, habían salido del catolicismo, a ir a las iglesias, tenían una necesidad corriendo a la iglesia. Entonces los reformadores, ¿qué hicieron? Los días que no había servicio en la iglesia, encadenaban las puertas, cerraban todo, para que entiendan
que si bien ese no es momento de orar, de oración congregacional, ellos, por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, pueden ahora pedir entrar a ese lugar santísimo que era reservado para el sumo sacerdote, ¿verdad? Una vez al año, ellos pueden entrar a ese lugar donde quieran, en su trabajo, en su casa, en el parque. Dios ya no existe en un lugar santísimo, ya no existe en Jerusalén. No tienes que juntar todo tu dinero e ir a Jerusalén y tocar el muro de los lamentos. No, lo puedes hacer donde tú estás. No hay tiempo determinado y no hay lugar determinado para la oración. Todos pueden hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar, y Dios está en todos lados. Por supuesto que está de una manera glorificada cuando su pueblo se reúne para adorarlo, por supuesto, pero también está ahí, en ese momento de aflicción que tú tienes, si estás lejos de la iglesia y lejos de tu hogar y a solas, en ese momento Dios está ahí disponible. Dios está listo para llevarte de la mano. Dios está listo para escucharte, donde sea que estés y a cualquier hora. La postura. Ahora, unos oran parados, otros de rodillas, otros... La postura. Lo importante de la oración no es tanto cómo yo estoy parado o sentado o agachado o arrodillado, sino mi actitud. Cómo yo me acerco a Dios, ¿verdad? Sumisamente, con orgullo, me acerco a Él buscando hacer su voluntad y llenarme de Él y acercarme a Él, o me acerco a Él tratando de hacer mi voluntad y hacer cumplir mis deseos. La preparación es importante porque si tienes una vida disciplinada de oración, vas a prepararte, vas a tratar de hacer todo. Ok, tengo que hacer estos deberes, los voy a hacer ahora para que me deje el tiempo libre para yo poder acercar, para ese momento de oración, para ese momento especial con Dios. Voy a hacer todas mis tareas, todos mis quehaceres, voy a apartar un tiempo, voy a llevar a mis hijos de Playday y se lo voy a encargar a la vecina y que ella se la vea, y voy a apartar ese momento para acercarme a Dios. Entonces, hay una preparación que siempre, y eso depende de cada uno de nosotros. Y luego la duración. La duración, mucha gente cree que tengo que orar 2 horas ahora. No. Si leen el libro de Nehemías, y el hermano estaba predicando la vez pasada, Nehemías oraba, se presentó, el rey le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Entonces Nehemías oró una corta oración y luego le comunicó al rey qué es lo que quería. Inmediatamente oró, fue una oración flash de Nehemías, y para luego hablar, se encomendó a Dios para luego hablar con el rey, porque el rey le había hecho una pregunta de por qué estaba así. Entonces, la duración no es tan importante. Hay mucha gente que tiene mucha necesidad y tiene muchas cosas que hablar, especialmente las mujeres, porque a veces me cuentan una historia, mi esposa, bueno, lo bueno que no está, me cuenta una historia y me sigue contando, y yo digo, alarga la historia, tal vez si yo lo hubiera contado hubiera sido bien corta, o sea, 2 oraciones, pero, o sea, todos tenemos diferentes maneras de expresarnos. Algunos nos gusta expresarnos, pues, contar todo el contexto de lo que está sucediendo para explicarte esa cosita, y otros somos claros y te decimos esa cosita. Breves. La duración, y créame, a la medida que usted tenga una vida de oración disciplinada, y es lo que dicen ellos, no, yo necesito esta vida de oración. Lo que dicen los autores es que a la medida que tú tienes una vida disciplinada de oración personal y congregacional, todos estos aspectos se van a poner más claros acerca de la postura, la hora, el lugar, la preparación. Todas esas cosas van a ordenarse, porque es como cuando tú empiezas a hacer algo, lo haces por primera vez, cometes errores y lo haces mal, pero si tú lo haces todos los días, es como manejar. Yo cuando aprendí a manejar estaba así, con las 2 manos y viendo para todos lados y para atrás, y ahora yo no sé cómo llego, porque salgo del trabajo, me pongo a pensar en algo, llego a la casa, ya llegué y seguía pensando en esa cosa y no sé cómo llegué. Todas estas cosas van a crecer dentro de nosotros y nos van a ser natural, se van a hacer más, la palabra no es fáciles, sino familiares con respecto a la oración.
Y esa es la idea del estudio bíblico, es animarlos a una vida de oración disciplinada, no solamente congregacional, sino también personal, ¿verdad? Y quiero decir, a mi esposa le dije, la vida de oraciones personales la más importante, y ella me dice, no, la congregacional también es importante. Yo digo, no, ni una de las dos es más importante, las dos tienen que existir, las dos, tu tiempo de oración personal y tu tiempo de oración congregacional. Si solamente tienes uno, y es la congregacional, va a parecer más la oración de los fariseos que describe Jesús en la Biblia, ¿verdad? Porque lo hacían solamente para que los hombres la vieran y no para su creador. Es obvio, pues la iglesia lo conoce, lo entiende rápido. Amén. Y se nota, o sea, son cosas que no se pueden estudiar, o sea, no porque lo estudies tanto y, como le digo, la idea no es decirle qué tan mala es su vida de oración, porque en realidad lo importante es que nos demos cuenta que seamos quien seamos, no importa el tiempo que estemos en el Evangelio, ¿verdad? Entendemos que nuestra vida de oración puede ser mejor. Y esa es la idea, que nuestra vida de oración, sea cual sea mejor. ¿Entiendes? Y no es fácil, porque cuando yo leí a estos libros de estas personas que oraban, y como dice el hermano Will, gente que oraba 6 horas, yo decía, ¿cómo oran 6 horas? O sea, no me cabe en la cabeza. Pero si usted busca del Señor, si usted empieza, no tiene que empezar con 6 horas, empiece con 5 minutos de oración diario. Búsquelo por 10, búsquelo por 15. Y a medida que usted se acerca a Dios, se acerca a su palabra, ¿verdad? Conoce a Dios y Dios obra en usted a través del Espíritu Santo. Lo que ellos dicen, no lo he experimentado, lo que ellos dicen que ese tiempo de oración espontáneamente va a crecer, esa necesidad de orar va a crecer, el gozo en la oración va a crecer. Ahora es difícil y es un martirio, es un calvario, ¿verdad? Pero a medida que crezcamos espiritualmente en una vida disciplinada, una vida de esfuerzo, ese tiempo va a ser, en vez de cansado y tedioso, va a haber gozo. Amén. Como dice Isaías, ¿verdad? Isaías 29, en el 13 dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, lo que es la oración, la verdadera oración, ¿verdad? Es con el espíritu nuestro, con nuestro ser. No solamente con nuestra boca, no solamente los miércoles, no solamente los domingos, sino la verdadera oración que sale del corazón nuestra es una vida constante, vida disciplinada, vida de oración diaria, ¿verdad? Donde sea, junto con nuestros hermanos, con nuestra esposa, con sus hijos, ¿verdad? Y a solas también. Ajá. Los coreanos, si va a una iglesia coreana en el momento de orar, se escucha hasta los grillos, hay un grillo por ahí, porque los coreanos oran en silencio. Cuando el pastor coreano, y esto es algo cultural, claro, es el estilo de vida del oriente que ellos siguen. Cuando dicen orar, pues silencio, total. La persona que está orando, cuando el tiempo suena en la campanita, termina el tiempo de oración. Las iglesias pentecostales empiezan a orar y todo el mundo, ¿verdad? Ahora, ninguno de esos aspectos de oración es malo. Como ores, pero como digo una vez, la verdadera oración es del corazón. Y hay gente que quiere expresarse en voz alta, y hay gente que quiere hacerlo sumisamente callada. Ninguno de esos está mal. Es como ores, que sea oración del corazón, nada más. Y no nos pongamos a ver que si él grita o él no grita, o él no salta, o él no salta, o él no llora, eso es lo de menos. Solo Dios conoce la intención de cada uno de nosotros cuando se acerca a Él, callado o en voz alta. No, él se había preparado por tiempo. Me refiero al hecho de que el rey le pregunta y él hace una corta oración, dice el texto, y le responde al rey.
no le puede decir el capítulo, pero si lo va a Nehemías, o sea, él ha pasado mucho tiempo orando, es un hombre de oración, pero el rey le hace la pregunta, ¿y por qué estás así? O sea, ¿por qué estás triste, verdad? Ahora, eso es un crimen, el que él, el copero del rey, esté con una cara triste. Otro rey lo hubiera decapitado, y no había encontrado a José en la cárcel para que le adivine el sueño. Pero en este caso, debido a que él había orado, el rey le pregunta, ¿qué te pasa? No lo manda al calabozo, no le pregunta por qué estás así triste. Y en ese momento Nehemías, viste, hace una corta oración y le responde. O sea, por supuesto que él estaba orando todo el tiempo. Daniel, Nehemías eran personas, se puede decir, disciplinadas en la oración, que tenían una vida de oración ejemplar, ¿verdad? Pero, o sea, ese es el contexto de esta parte. Bueno, hermanos, me acompañan con una corta oración. Padre amado, Padre eterno, Creador del universo, gracias, Señor, por este tiempo en el cual nos podemos acercar a ti, Padre amado, a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque tenemos tanto que aprender, Señor. Tenemos tanto, Señor, que aprender acerca de cómo acercarnos a ti adecuadamente, Señor, de una manera que, Señor, que te dé tu lugar, Padre amado, una manera, Padre amado, en que podamos entender, Padre amado, que es la oración la que necesitamos día a día, que es la manera en que tú, Padre amado, has proveído para que cada uno de nosotros se pueda acercar a ti, Padre amado, para conocerte más y más, Señor, para poder, Señor, entender tu voluntad, Padre amado, para poder, Padre amado, a través de nuestra oración interceder por nuestros hermanos, todos ellos, Padre amado, para poder interceder por nuestras esposas, para los hijos, para la iglesia, para nuestros pastores, para nuestros líderes, Padre amado. Esa es la manera que tú estás edificando tu iglesia, en la que estás obrando en tu iglesia, y nos has dado el privilegio, Padre amado, de poder ser partícipes de tu obra, Padre amado, en este mundo. Te agradecemos este gran privilegio, Padre amado, de la oración como un instrumento de cambio, como un instrumento de transformación, como un instrumento, Padre amado, que cambia nuestro ser y cambia nuestro entorno, Padre amado. Te damos gracias en el nombre de Dios Jesús. Amén.